La miscelánea fiscal 2022 fue aprobada en lo general, aunque la oposición intentó frenar distintas reformas que incluye no lo consiguieron. Una de ellas es la que modifica el porcentaje deducible en donativos individuales. Esto afecta directamente a miles de organizaciones de la sociedad civil que viven de estos donativos pues en mayor o en menor medida y que temen ahora quedarse sin los recursos. Incluso el Partido Acción Nacional, el PAN, le pidió al Verde votar en contra de esta medida. Veamos el contexto. Este lunes, la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados aprobó la miscelánea fiscal para el año 2022. El dictamen modifica el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para modificar el porcentaje deducible en donativos individuales. Dicho porcentaje, actualmente del 7%, pasará al 15%, pero del total de los ingresos del contribuyente. Actualmente, las personas físicas pueden hacer deducciones por hasta 163,000 pesos anuales por diversos gastos y, adicionalmente, hasta el 7% de su ingreso anual por donaciones y aportaciones extraordinarias al Fondo de Ahorro para el Retiro. Con la nueva miscelánea fiscal, todas las deducciones de personas físicas se toparán en 15% del ingreso anual del contribuyente. El Centro Mexicano de Filantropía y otras organizaciones de la sociedad civil señalaron que este cambio disminuirá los donativos. En México, según el Centro Mexicano para la Filantropía, hay 9,354 donatarias autorizadas, 5,000 reciben donativos de personas físicas y de esas 5,000, 1,817 obtienen entre el 30 y el 100% de su ingreso total por donativos de personas físicas nacionales. Además, según el CEMEFI, atienden a las personas de ingresos más bajos. Las organizaciones de la sociedad civil alertaron que esta reforma representa la posible pérdida de ingresos de 8,000 millones de pesos por donativos, aunque las bancadas del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano de la Cámara de Diputados se opusieron a esta reforma. Los votos de Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo fueron suficientes para conseguir su aprobación. Punto y contrapunto. A ver, empezamos ahora con este tema. Evidentemente generó muchísima polémica en el Congreso, pero también dentro de las redes sociales y fuera de ellas, sobre todo con personas que trabajan en organizaciones de la sociedad civil. ¿Cómo lo ves, Aurelien? Tú has estado muy cerca de algunas de estas organizaciones. Yo también soy integrante del, y lo he dicho siempre, del Consejo Asesor de GIRE. Y pues básicamente varias organizaciones están preocupadas por este tema. ¿Cómo lo ves? Sí, pues mira, o sea, es un seguimiento a lo que pasó desde que López Obrador pues ganó, ¿no? La circular número 1, primer golpe a la sociedad civil, prohibiendo a que recibieran algún contrato por parte del gobierno, ¿no? Y es un poco esta tendencia de López Obrador de que todo lo que no controla lo quiere destruir. Y además polarizando el país, dividiendo como si fueran los buenos el pueblo y los malos de la sociedad civil, que por supuesto no nos considera como parte de este pueblo bueno, imaginario, ¿no? Ya había incluso un intento de limitar este tema de financiamiento de la sociedad civil desde el Senado, que ya se había frenado, pero creo que ahí lo más importante es que hay un diagnóstico totalmente equivocado sobre lo que es la sociedad civil. De hecho, la sociedad civil no existe. Existen varias sociedades civiles, ¿no? Y todas las organizaciones de la sociedad civil ya actualmente están sometidas a un régimen de fiscalización muy rígido y muy complejo. Y quien quiere opinar de eso y que aprueba lo que acaba de suceder en la Cámara, definitivamente no ha trabajado en una organización de la sociedad civil y tampoco menos en una organización donataria, ¿no? Por la cantidad de trámite y de fiscalización que se necesita. Lo que yo digo es que, bueno, pues si hay corrupción en la sociedad civil, como en todos lados en México, por cierto, pues ya estamos en el rango 135 de los 139 países evaluados por el World Justice Project, una de las mejores organizaciones internacionales que califica los niveles de Estado de Derecho. Entonces, ahí está también un paréntesis, pues que se combata, que la flamante unidad de investigación financiera del gobierno, pues persiga a quienes supuestamente pues son los corruptos, como deberían de perseguir, por cierto, a las personas que evaden con impuestos en paraísos fiscales y, por supuesto, entre ellos, varias personas aliadas de esta cuarta transformación. Y a mí me gustaría también, o sea, comentar que la sociedad civil es uno de los pilares de la democratización y del fortalecimiento democrático que existe, ¿no? En la sociedad civil, pues, es a organizaciones asistenciales, claro, como el Teletón, la Cruz Roja, la Amistad para Niños con Cáncer, Fundación HARP, Fundación IMSS, pero Bien. también son las fundaciones que dan las becas,
son las asociaciones que pelean nuestros derechos LGBTs, que apoyan a las mujeres en situación de violencia, las que buscan a las personas desaparecidas o las que presencian los ataques y las patadas de la Guardia Bien. Nacional contra los migrantes. Ahora, Arturo, uno de los temas por los cuales también se propone esta miscelánea y lo referente a este tema es que también, y hay que decirlo, porque yo coincido con mucho lo que dice Aurelien, pero veía también por ahí un hilo de Oxfam, de esta organización que trata el tema de desigualdad, diciendo, a ver, hay que verlo con más detalle. Veía también por ahí un hilo de Viriana Ríos diciendo, no, no va a afectar a los pequeños donantes, afecta sobre todo más bien, hay que cambiar más o menos más bien la relación que hay con los grandes donantes, que son los multimillonarios de México, que buscan en ciertos sentidos también de repente pues, pagar menos impuestos haciendo este tipo de organizaciones. E incluso hay ahí quien dice que hay políticos y políticas que también tienen organizaciones con la que utilizan justamente para no pagar impuestos o para incluso pues meter ahí dinero que quién sabe dónde consiguen, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, exactamente. No podemos desvalorar o quitar el mérito que hace la sociedad civil, las organizaciones de la sociedad civil aquí en México. Muchas de ellas hacen trabajo ejemplar, como el Grupo de Trabajo en Política Migratoria, que han registrado las cuestiones que ocurren en la frontera sur y frontera norte de nuestro país. Hay extraordinarias asociaciones de las organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, este instrumento, como ayer lo señalaban en la Cámara de Diputados, ha sido utilizado principalmente no por los pequeños donantes, porque yo de vez en cuando dono a algún lugar o algo. Sin embargo, sí existen grandes instituciones u organizaciones de la sociedad civil cuyos ingresos no son realmente transparentes. Aurelien hablaba de que son fiscalizadas, pero es muy distinto que seas fiscalizado a que seas transparente y a que conozcamos nosotros como ciudadanas y ciudadanos de dónde proviene el ingreso de estas organizaciones de la sociedad civil, de dónde son financiadas, sobre todo si son donatarias autorizadas. Porque cuánto de este dinero, ¿dónde está yéndose? ¿Cuántas fundaciones no conocemos que existen, que crea la empresa para nada más mandar dinero a la fundación de la propia empresa y a través de ahí hacer política social? Creo que eso es lo que se debe combatir y tratar de comenzar a regular a las organizaciones de la sociedad civil, precisamente a estas grandes, donde las multinacionales o las grandes empresas mexicanas que concentran la gran riqueza de nuestro país y que representan los intereses más conservadores de México, son estas las que deben rendir cuentas, porque sobre todo, o sea, si nosotros a los funcionarios públicos les exigimos un 3 de 3, o sea, nos exigen un 3 de 3, ¿por qué no a Bien. las OSS? Hay que empezar a ver por qué están, o sea, porque el Estado es el responsable de todo lo que plantea Aurelien, de garantizar los derechos humanos. Ahí está en el primero constitucional. Entonces, más vale que el Estado se ponga a hacer su tarea y coadyuvarse con la sociedad civil. Esa es otra de los debates, digamos, de fondo, Laura, respecto a este tema, ¿no? El papel que tiene que tener el Estado, de si la sociedad civil debe o no de complementarla, si el Estado puede solo, etcétera, etcétera. Que también sin decirlo, pues creo que la 4T tiene esta visión, ¿no? De que el Estado, pues prácticamente tendría que hacer todas estas labores que la sociedad civil en algunos casos hace. Pero mientras no A mí me parece que es un intento más de Morena por intentar hacer y controlar absolutamente todo. Ya vimos que este régimen pues no solamente no da resultados, sino que no puede resolver, como ningún gobierno del mundo, todos los problemas que enfrenta la sociedad. Por eso existe la sociedad civil organizada. Ya lo decía muy bien Aurelien, la sociedad civil organizada en nuestro país es un sector potente, aporta el 3% del Producto Interno Bruto, genera más de 1 millón de empleos directos. Y si lo cuantificáramos en pesos y centavos, el trabajo que realizan los 2 millones de voluntarios, pues se equivaldría a miles de millones de pesos, ¿no? Entonces, eso sin duda es algo que tenemos que resaltar y que señalar. A mí me parece increíble, increíble que el gobierno de Morena no le guste que las demás personas, que las personas voluntarias ayuden a los demás. A nadie se le puede restringir el derecho de ser solidarios o de intentar ser empáticos con los sectores más vulnerables de la sociedad. Más allá de discusiones de que sí, porque el dictamen que se aprobó
el día de ayer en lo general y que ahorita justo estamos en la Cámara de Diputados en la discusión particular, y este artículo es el que más reservas ha presentado. Hasta ahorita van 76 reservas en relación a este gran tema. Y es increíble que en el decreto, lo que haya dicho el gobierno de Morena, te lo voy a decir rápido, es que quienes más donan son los ricos. Más allá de que si donan los ricos o no donan los ricos, es las causas a las cuales está afectando. Hoy es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. FUCAM atiende a 72,000 mujeres al año. Y yo quiero dar un dato que es totalmente revelador. Con lo que se tiene en el sector salud a una mujer con cáncer de mama, FUCAM puede atender hasta 3. Sin duda, y hay que decir las cosas como son, Morena detesta las organizaciones de la sociedad civil y este es un atentado para buscar aniquilarlas, exterminarlas. Esta organización no es la de Silvana Beltrones, ¿verdad? No, para nada. No, FUCAM es una organización que tiene muchísimo tiempo. Y creo que ese sí es un problema también, ¿no? Que, o sea, políticos con fundaciones, ¿no? Que ahí sí dices, ¿cómo? Pero yo te diré algo, Genaro. Si al final del día las organizaciones ciudadanas, que son donatarias autorizadas, que no llegan ni a las 10,000, atienden a causas bien particulares, a niños con cáncer, a mujeres con cáncer, a personas desaparecidas. O sea, yo lo que diría es, ¿por qué estigmatizar y por qué poner en la bandeja de la corrupción a quienes trabajan de manera solidaria a favor de las mejores causas de la sociedad mexicana? ¿Por qué ponerlas ahí? Si hay un tema que se tiene que observar, que se tiene que analizar, que se observe, el Estado cuenta con los instrumentos. Mira, las organizaciones ciudadanas destinan el 35% de su tiempo en cumplir un montón de tramitología. Entonces, hoy, ¿quiénes van a ser los más afectados? Las niñas, los niños y los jóvenes. Ahí es donde les va a Estamos súper encima del tiempo, Veloz. Un minuto, por favor. Sí, nada más quiero recordar que hoy se dio una discusión en el Pleno y fue igual de desafortunada que la intervención que tuvimos hace un momento, en el que se hacen reduccionismos, en el que nadie está diciendo, ni señalando, ni odiando a la sociedad, a las organizaciones de la sociedad civil. Al contrario, llegan a los espacios en los que el Estado no llega, y así se les ha tomado en cuenta como estos espacios en los que los mismos gobiernos y los mismos ayuntamientos dan recurso a las sociedades, a las organizaciones de sociedad civil para que puedan ayudar y sumar en esto. El 79% del dinero que le llega a las organizaciones es de empresas, el 20% es de personas privadas, o sea, bueno, es de individuos, y por eso las grandes organizaciones de sociedad civil que están haciendo su trabajo en territorio dicen, bueno, para nosotras no implica ningún problema porque tenemos otra manera de manejarnos y otra manera de movernos, no debería molestarnos. Yo nada más quiero agregar 3 cosas importantes de la miscelánea, que no es donde está la discusión de nuestros representantes populares, que de verdad le quedan muy chicos a la ciudadanía, y uno es la tasa cero para productos de higiene menstrual, que es aplaudida a nivel mundial, que tenemos que pensar en que el RFC sea obligatorio para mayores de edad. Es un beneficio porque se les tiene que dejar de tratar a los menores de edad como infantiles, como personas que no tienen derechos y necesitan empezar a tener esos derechos de estar registrados para que no se les robe la identidad y protegerlos. Bueno, y 3, que el régimen de confianza que se está haciendo dentro de esta miscelánea sirve para agilizar y para que no sea complicado pagar impuestos, porque no debería ser tan difícil pagar impuestos. Esta es una pausa rapidísima porque nos colgamos muchísimo del tiempo. Regresamos con el tema del enviado presidencial especial de Estados Unidos para el clima, John Kerry, quien se fue entusiasmado con el programa Sembrando Vida y apostó por una mayor colaboración con el gobierno de México, pero ya surgieron algunas voces que destacaron que pues, México no va precisamente a la vanguardia en este aspecto. Volvemos con este último tema, punto y contrapunto, no te vayas.